la vida que agrada a Dios. De eso van a tratar los primeros 12 versículos, de la vida que agrada a Dios. Y es necesario entonces comenzar a leer estos pasajes y podernos llenar de estas maravillosas palabras del Espíritu Santo, con el propósito de que, viendo cómo se aplican a los tesalonicenses, podamos nosotros hacernos dueños y propietarios de estas palabras. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, los que deseen y puedan, y vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, que dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, de lo primero que aprendemos en el versículo 1 es que se agrada a Dios aprendiendo de los apóstoles del Señor continuamente. Por eso dice allí, abundéis más y más. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo era eso? Aprendiendo de ellos, dice, de la manera que aprendisteis de nosotros. Entonces, los tesalonicenses tuvieron la oportunidad de aprender de los apóstoles, ¿no es cierto? Su voluntad, eso lo llevó a saber cómo conducirse y agradar a Dios. Y en eso ellos debían abundar más y más. Y lo mismo nosotros. Nosotros entonces debemos, para lograr ese objetivo, aprender de los apóstoles, porque así es como se agrada a Dios, aprendiendo de sus apóstoles continuamente. En capítulo 15, Juan capítulo 15, versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará el Padre, pues. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es lo que hará el Padre. Eso es lo que hace el Padre. Entonces, ¿por qué razón necesitamos abundar más y más? Porque es la única manera que podemos permanecer. Y eso lo hacemos a través de las enseñanzas de los apóstoles. Su propósito es que demos fruto. Entonces el Padre nos va a ir purificando, nos va a ir limpiando y vamos de esa manera abundando más y más. Pero en cuanto nosotros detenemos la enseñanza, detenemos el aprendizaje de Dios diariamente, entonces nos estancamos y no quedará más remedio que, o sea, en ese sentido figurativo, como lo está enseñando el pasaje, no le quedará más remedio a Dios que quitarnos de su viña. Pero lo contrario es que podamos prosperar en la viña del Señor, dando fruto abundantemente como Él quiere. Entonces, es interesante cómo esto se logra por la enseñanza, por la palabra de los apóstoles. Por eso el Señor mismo en el versículo 3 le dice a los apóstoles, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Ahí está. Entonces ellos fueron limpios por la palabra del Señor para llevar más fruto, para abundar más y más, para saber cómo agradar a Dios. Y lo mismo nosotros, por la palabra que Cristo le dio a los apóstoles, también podemos lograr ese mismo objetivo, como los tesalonicenses estaban siendo llamados porque habían aprendido de los apóstoles.
El versículo 2 refuerza a Pablo diciendo, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces aprendemos aquí que los apóstoles son los que nos dan instrucciones de parte del Señor para agradar a Dios. Se reafirma esto contundentemente en Mateo capítulo 28, ¿cierto? En el versículo 20, cuando el Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el mensaje es totalmente claro de parte de Dios, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que sepamos cómo conviene conducirnos y agradar a Dios, que es el punto de este tema. En el verso 3, Pablo va a decir, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En específico, que os apartéis de fornicación. Entonces, del versículo 3 al 7 que vamos a leer a continuación, lo que agrada a Dios es que hagamos su voluntad. Vamos entonces a leer desde este pasaje hasta el 7 y tratar de desmenuzarlo. Pero no sin antes que nos centremos en la frase del versículo. La frase clave del versículo es la voluntad de Dios. Eso es la base de todo. Allí es donde encontramos toda la fuerza para lograr los objetivos divinos, en la voluntad de Dios. Y acerca de la voluntad de Dios, el Señor ha sido insistente en pasajes como Mateo capítulo 7, versículo 21, cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Marcos capítulo 3, versículo 35, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Cómo se refuerzan estos textos? En Juan, notemos, en Juan capítulo 4, versículo 34, dice, Jesús les dijo a sus discípulos, pues, que se estaban preguntando quién le había traído de comer a él. Y él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todos estos versículos resaltan cuán necesario e importante era para Jesús que se hiciera la voluntad del Padre, que se haga la voluntad de Dios sobre todas las cosas, por encima de la comida, de su familia, por encima de cualquier religión, porque no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en Juan capítulo 7, versículo 17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces esto de conocer la voluntad de Dios es definitivamente el propósito del hombre. Es el viaje de la vida donde uno se sumerge y se adentra con todo lo que tiene para conocerla, para entenderla y para llevarla a cabo. Solo ahí hay propósito real para el hombre. Fuera de la voluntad de Dios, simplemente hay perdición, caos e incertidumbre. Entonces lo que agrada a Dios es que hagamos su voluntad. Por eso Pablo lo establece bien claro a los tesalonicenses, porque él quiere que lo entiendan.
pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora sí continuemos los textos hasta el 7. Que os apartéis de fornicación. Verso 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Habiendo leído estos textos, vamos a tratar de examinarlos, notando palabras clave como santificación. Te encontramos en el verso 3, santificación. Y de aquí, ¿qué podemos aprender? Que la palabra de Dios santifica nuestros pensamientos. Cuando Pablo les llama a que hagan la voluntad de Dios para su santificación, eso no va a suceder de la nada, sino a través de la palabra del Señor. Mateo capítulo 15, hay un texto bien interesante acerca de esto. Mateo capítulo 15, versículo 19, que dice el Señor: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Pero alguno dirá que estas cosas salen del diablo. Pero el Señor dice que no, que del corazón. ¿El corazón de quién? De los hombres. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Porque estas cosas salen ¿qué? Del corazón del hombre. Y si nos contaminan, ¿por qué nos contaminan? Porque Dios sencillamente las ha prohibido. Porque no hacen parte de la voluntad de Dios. Y lo que no hace parte de la voluntad de Dios nos contamina. Pero ¿de dónde salen estas cosas? Del corazón. Quiere decir de los pensamientos. Entonces, si salen de los pensamientos, ¿cómo evitar que esas cosas salgan de los pensamientos? Hay una sola manera, y está en el libro de Juan. Juan 17, 17, dice el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es la que tiene el poder para santificar nuestros pensamientos y que se cumpla allí la voluntad de Dios, que es que seamos santos, que hagamos su voluntad y así le agrademos. Esto requiere que tengamos atención a ella y eso es lo más difícil que hoy en día hay de lograr. Hoy en día se está volviendo más difícil atender a la palabra de Dios. Pero allí está la santificación. No hay otro medio o herramienta que pueda lograr la santificación en nosotros, sino la palabra de Dios, que es verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, específicamente, Pablo está mencionando en cuanto a de lo que ellos se deben santificar, cosas que hunden a los hombres en todo tiempo, en todo siglo, que es el tema de la fornicación, como lo dice allí, que os apartéis de fornicación. Y la manera es que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Entonces, lo que quiere decir Pablo es que Dios no, cuando nos dice que hagamos su voluntad para agradarle, que esa se encuentra en su palabra, Dios en su palabra no nos ha dejado respuestas ambiguas
para lograr los objetivos de cumplir lo que le agrada a Él. Él ha sido claro y específico. Nos ha dado las herramientas precisas para combatir las cosas que nos hunden y nos apartan de su voluntad. Entonces, para poderse apartar de la fornicación, dice claramente que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice la escritura: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, es decir, sin pecado, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces el matrimonio está establecido por Dios precisamente para poder santificarnos de las fornicaciones, pero el mundo está lleno de fornicación y la fornicación va a seguir avanzando en el mundo porque el mundo sencillamente no quiere obedecer a Dios, evitando un tema que es tan normalizado en el mundo, que son las fornicaciones. Y muchos matrimonios que no logran los dos poner en valor esto como Dios lo pone en valor, entonces han conllevado a que exista la fornicación también dentro del matrimonio y el lecho se manche y no sea como quiere Dios, que el lecho sea sin mancilla. Pero cuando nosotros atendemos a las cosas de Dios y nuestro corazón está aplicado a Dios, el matrimonio cumple entonces el propósito de Dios de santificar al hombre, de bendecir al hombre. Pablo lo expresa claramente en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, diciendo: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Allí está claramente de qué Dios quiere librar a los tesalonicenses: que os apartéis de fornicación. ¿Cómo? Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pero que solamente lo tenga y ya. ¿Y qué va a hacer con esa persona? Bueno, tiene un deber para con esa persona. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El deber conyugal tiene que ver con un tema de evitar la fornicación. Y así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Nosotros tenemos que admitir que estas palabras hoy en día tienen el valor de lo que tiene un pepino para el mundo. Y así mismo el corazón de muchos cristianos considera estos pasajes como algo que no tiene relevancia para su vida. Pero realmente aquí el Señor está dando la gran protección. Y si uno realmente se fija en estos versículos e intenta agradar a su cónyuge en lo que esto respeta, se puede evitar muchos descarríos en el matrimonio, cayendo en fornicación por este asunto. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tipo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, porque no tenemos ese don de contener los deseos sexuales. Entonces, la santificación del matrimonio es importantísima y necesaria para nuestros deseos sexuales, porque los deseos sexuales no son en ninguna manera mala, son buenos y son dados para el goce y el disfrute del hombre aquí en la tierra. Lo decía Salomón claramente: en su amor recréate y que sus caricias te satisfagan, que estés contento. Pero así mismo también ha pasado que muchos de nosotros, muchos religiosos, de una manera condicionados
por tanto extremismo que se ve mayormente en el mundo evangélico, o muchas veces la gente llega totalmente ciega al matrimonio, con muchos prejuicios del mundo, y, y los dos son cerrados en la parte íntima. Se puede ver mujer que algunas cosas les parece pecado y no lo son dentro del matrimonio, igual hombres, y se pierden de muchas caricias y disfrutes que Dios ha dejado para los dos, porque seguramente el uno, porque viene en una religión X, pensará que eso es pecado, porque eh, vio un TikTok donde, o un youtuber, o estos evangélicos famosos, por ejemplo, que enseñan que el sexo oral es pecado, por ejemplo, pero la Biblia en ningún momento habla de eso, ni así lo enseña, ya. Al contrario, el Señor ha dejado toda la parte sexual para que un matrimonio lo disfrute, para que experimenten juntos, para que sus caricias los satisfagan, para que se recreen en su amor y no para que se estén cohibiendo de cosas entre ellos que Dios no ha prohibido en su palabra. La sensualidad es para el matrimonio, el erotismo es para el matrimonio, pero muchas veces el hombre que no practica, no es erótico con su esposa, lo termina haciendo con su amante y así mismo la esposa. Pero cuando nosotros aplicamos nuestro corazón a lo que Dios ha dejado para santificarnos, somos dichosos y bendecidos. Y así agradamos a Dios. Y nuestra conciencia está muy tranquila. Entonces, es sabio lo que está diciendo el apóstol Pablo, como en el verso 5 dice, lo contrario, no es en pasión de concupiscencia. ¿A qué nos lleva la pasión de la concupiscencia? Pues entonces, por ejemplo, a codiciar lo que no es nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Nuestra esposa, nuestro esposo, eso es lo nuestro. ¿Qué no es nuestro? Lo de la calle. Como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cierto? Entonces la santificación nos cuida de enfocarnos en las mismas cosas que los del mundo. Como explica el Señor en Lucas capítulo 12, versículo 30, dice la palabra del Señor. Porque todas estas cosas busca las gentes del mundo. La gente del mundo tiene su propio enfoque. Buscan las gentes del mundo. ¿De qué está hablando el Señor? Del afán, de que la gente solamente piensa en llenar su barriga, en vestir, en vivir en una casa y ya. Solamente se enfoca en lo material. Dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué dice el Señor eso? Como para que ese no sea el objetivo de nuestra vida, sino simplemente la consecuencia natural de vivir en este mundo, pero que realmente el objetivo de nuestra vida sea agradar a Dios, agradar al bendito Señor que quiere ayudarnos y quiere bendecirnos. Entonces es por esta razón que el apóstol Pablo se dirige a sus hermanos en Tesalónica, estableciendo la voluntad de Dios con el propósito de santificar el corazón de ellos. Y así es que Dios es bueno y maravilloso y quiere ayudarnos y bendecirnos. Dice que ninguno agravie ni engañe a su hermano. ¿Sí ve? Que ninguno agravie ni engañe a su hermano en nada, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, y nosotros conocemos tantos pasajes que el Señor habla acerca de que suya es la venganza, Él pagará. Por tanto, debemos orar por nuestros enemigos y hacer el bien, pero para muchos su enemigo puede ser su hermano por algún problema que hayan tenido
Pero el Señor dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Y eso hace parte de qué? De la santificación, porque a veces pensamos que, bueno, yo soy santo, pero que tengo problemas con mi hermano, tengo, tengo rabia con mi hermano, tengo iras con mi hermano, lo odio, lo detesto, no lo permito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué santificación estamos hablando? ¿De qué vida que agrada a Dios estamos hablando? ¿Sí ve? Eso es lo que el Señor quiere presentarnos allí. Entonces, podemos nosotros fácilmente caer en el juicio de Dios, Él vengando su justicia en su reino, porque Él no va a permitir que uno de nosotros pretenda alcanzar su gloria con un corazón orgulloso, malo, vengativo contra su propio hermano, bajo la excusa de que me hizo daño, me hizo algo o lo que sea. Pero entonces, si queremos la santidad, debemos procurar no agraviar ni engañar en nada a nuestros hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto. Entonces no está hablando con los incrédulos, sino con los cristianos. Se vengará de todo cristiano que así actúe con otro hermano. Y esto ya el apóstol Pablo lo ha dicho y testificado. Es decir, ha puesto por testigo al Señor de esto, para que quede bien claro. Y esto tiene que ver con la santificación, con guardarnos de la inmundicia. Es ese, y también el que no honre el matrimonio como Dios quiere que lo honremos. ¿Cómo? Dándole esa santidad que se merece, cuidándonos de las fornicaciones. Y en el versículo 8 dice el apóstol, entonces, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su espíritu. Y aquí el apóstol Pablo entonces quiere reafirmar y reestablecer que lo que está diciendo allí no viene porque a él se le ocurrió, porque él tuvo un momento de inspiración humana, o porque simplemente se trata de una regla de hombre, o él quiere ejercer su propia autoridad sobre ellos. No, es que eso viene de parte de Dios, y ahí está la elección. La gente no le quiere prestar atención, pues no le presta atención, pero sepa que no le está prestando atención, no simplemente a estas palabras, sino al mismo Dios. Está ignorando, le está diciendo a Dios que no le importa definitivamente lo que Él diga, porque usted va a hacer lo que usted quiera. Entonces, por eso el apóstol Pablo se encarga de dejar esto por sentado, cosa que nosotros conocemos en otras palabras, como por ejemplo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, cuando el apóstol Pablo dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, es decir, pues a los apóstoles, por el Espíritu. Por eso Pablo dijo que Dios les había dado el Espíritu. Y por eso el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, porque Dios le reveló a él las palabras del Señor. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, verso 12, noten, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué recibieron los apóstoles? El Espíritu de Dios, no es del mundo. Por eso no hablan palabras de hombres. Dice, habiendo recibido el Espíritu de Dios, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero pues el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Simplemente no le interesa. Él las puede rechazar. Él las va a rechazar. Simplemente no le importa al hombre natural. Y de esa manera podemos saber si estamos siendo hombres naturales o hombres espirituales. El hombre natural no le interesa las cosas de Dios y las va a desechar. No importa que se diga que esto viene de la Biblia, que esto es la palabra, que esto es de Dios, que Dios nos ama, que Dios quiere bendecirnos. Él las va a rechazar. Así de sencillo. Porque no le interesa someterse a algo que él no cree que sea así. Simplemente quiere vivir su propia vida. Entonces, es bien interesante esto que Pablo dice para que nosotros podamos entender entonces lo que él dijo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37. ¿Ve? Entonces se agrada a Dios cuando aceptamos la enseñanza apostólica. Y el tema es la vida que agrada a Dios. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los que están por toda Macedonia. No solamente en Tesalónica, como ustedes pueden observar aquí en esta imagen, el mapa donde está ubicado Tesalónica, que fue parte del segundo y tercer viaje del apóstol Pablo, pero Tesalónica allí hace parte de la región de Macedonia. Entonces no solamente el llamado al amor fraternal era para con los hermanos de la iglesia local, sino para con todos los demás que están por toda Macedonia, que podrían ellos tener contacto, como nosotros podemos tener contacto con todos los hermanos que están en el Valle del Cauca. Y no solamente estamos llamados a abundar en el amor fraternal con los que están con nosotros, sino con todos, sin excepción. No hay por qué practicar otra cosa que no sea el amor fraternal con algún hermano, no importa dónde éste se encuentre. Pero quiero quedarme en esa frase, el amor fraternal. Sabemos que las cosas que el Señor nos mandó a través de los apóstoles, digamos que están allí y no encontramos un versículo que literalmente se exprese Cristo y diga eso. Por ejemplo, no hay ni un versículo que Cristo diga que debemos congregarnos. No hay ni un versículo. Sin embargo, sabemos que es palabra de Él porque sus apóstoles nos dijeron eso. Pero hay ciertos mandamientos que Él sí se atrevió o quiso que quedaran directamente de Él por escrito. Y uno de esos mandamientos es este. En el libro de Juan vamos a encontrar tres veces la misma palabra, el mismo mandamiento. Solamente voy a citar un pasaje de los tres. ¿Por qué? Porque en ese pasaje de los tres, el Señor lo expresa de manera muy distinta a los demás, solamente por una palabra que para mí es relevante. Y es la siguiente:
Dice el Señor en Juan capítulo 15, versículo 12. Este es ahí está. Esta es la palabra diferente. Mi mandamiento. Este es el mandamiento de Él. El que Él quiere que sobre todo lo pongamos en práctica. Ese es su mandamiento. Es el mandamiento más relevante en toda la Biblia. Ese es su mandamiento. Lo que indica su mandamiento más especial. El que más llena su corazón. El que más lo hace estar feliz. A Dios es este mandamiento. Es este mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Por eso el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas no está sin el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. Y son los dos mandamientos en los cuales se resume toda la ley de Dios. No solamente en el primero, porque nadie que aborrezca a su hermano va a poder amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Cuando nos pregunte, ¿cuál es el mandamiento del Señor? Ya nosotros sabemos cuál es el mandamiento del Señor. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Está aquí claramente. Nadie tiene que inventar algo. Nadie tiene que añadirle. Nadie tiene que quitarle. Este es el mandamiento del Señor, que os améis unos a otros. Entonces, todo bautizado tiene esta obligación divina. Mucha gente se escandaliza cuando escucha la palabra obligación, pero la vida está llena de obligaciones que son buenas, que nos bendicen, que nos ayudan. Esta es una obligación que es la obligación del Señor y es hermosa y está desde el primer día que nos bautizamos, ahí establecida. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, hablando de nuestro bautismo. Habiendo purificado, ahí está implicado el bautismo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuándo obedecemos a la verdad? Cuando somos bautizados en Cristo para morir, ser sepultado y resucitar con Él. Bueno, habiendo hecho esto mediante el Espíritu, ¿con qué propósito? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Sí, uno de los propósitos principales de nuestro bautismo es anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuál es el otro? Amarnos unos a otros. Ahí está, claramente. En segunda de Pedro, insiste el apóstol, fíjese, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 7, nos dice que debemos seguir creciendo en la fe y a la piedad hay que añadirle afecto que fraternal. Esa preocupación manifiesta entre nosotros como hermanos, porque este es uno de los mandamientos que hace que yo prefiera a mi hermano antes que a otras personas. Eso es lo que Pablo quiere transmitir. Romanos capítulo 12, versículo 10, dice el Señor a través de Pablo: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, una señal, vea, una señal en nuestras vidas de que nosotros no nos interesa agradar a Dios en esto, no nos interesa el mandamiento del Señor, es cuando no nos interesan nuestros hermanos. Es cuando preferimos a otras personas que a nuestros hermanos. Es cuando preferimos arreglar nuestros asuntos con otras personas que con nuestros hermanos.
Eso es una señal clara de que no nos interesa. Hermanos, todos tenemos errores. Los hermanos nos podemos molestar entre nosotros. A veces hay discordias, porque hay discordias en toda hermandad, pero estamos llamados a amarnos unos a otros. Ese es el llamado, ese es el mandamiento del Señor. Por eso están escritas estas palabras. Y este es un mandamiento que es, hermanos, este mandamiento es para siempre. Lo que quiero decir es que mientras estemos con vida, este mandamiento va a estar vigente. Por eso dice la Escritura en Hebreos 13:1, corto y al punto, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Y concuerda con lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses en el verso 10, en la última parte. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es decir, que permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Y finalmente, el último punto que Pablo toca en esta carta es que la vida que agrada a Dios tome en cuenta sus deberes sociales. No solamente los deberes eclesiásticos. Los deberes eclesiásticos son los deberes que tienen que ver con esto que él ha hablado, con nuestros hermanos, con amarnos unos a otros, con preferirnos, ayudarnos unos a otros. También están nuestros deberes sociales, que es lo que Pablo dice en el verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. 13. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces tenemos una responsabilidad social, ya, de trabajar, de esforzarnos por ser diligentes también, con ganarnos el pan, para de pronto no ser de molestia a alguien en la calle, que vamos a ser tildados por allí, de que prestamos algo a alguien, a un incrédulo y no se los pagamos, o cosas así, o cristianos que a veces son acusados de que no son justos en sus trabajos, de que robaron, de que extrayeron, de que no se ocuparon realmente en sus negocios, o son negligentes, no quieren trabajar, a todos le ponen excusa, y pues toda cosa se ve afuera también, ¿me entiendes? El tema de la honra, conduzcáis honradamente para con los de afuera, ya. Entonces, ese es un tema que cuando somos cristianos nosotros, uy hermano, si tenemos una situación con un incrédulo, nosotros queremos tratar, con el sentido de cristiano, queremos tratar la manera de que, bueno, si ya cometimos el error, de buscar la manera de resolver eso, que la gente no, que la gente vea que pues queremos agradar a Dios, ¿sí? Pero cuando no tenemos el sentido, ese sentido, pues uno le da igual, hermano. Que haga lo que quiera. Suerte que le digo. ¿Sí ve? Entonces, eso es, hermanos, lo que Pablo tiene para los tesalonicenses y para el resto de los que leerían esta carta. La vida que agrada a Dios. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 12.